Shabbat Shalom, hermanos. Se llama Shabbat. Shin Bet Tav, las tres letras de Shabbat, ya llegó el ocaso y cese de toda actividad. Hoy se aviva ese fuego que enciende tu altar. Hoy se aviva por tu presencia divina. La llama que se enciende en la casa de Adonai. Shin Bet Tav, las tres letras de Shabbat, ya llegó el ocaso y cese de toda actividad. Hoy se aviva ese fuego que enciende tu altar y se aviva por tu presencia divina. La llama que se enciende en la casa de Adonai. Estoy en Shabbat y me dispongo a ti escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Estoy en Shabbat y me dispongo a ti escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Ta, tararat, tararararararat, tarataratarata, tararatata, tarataratata, tararatata, tarataratata, tararatararara. Shin Babayim, Yeshua es mi tikva, el Elohim que salva, es parte de Shabbat, es la fuente misma de la creación. Y ese santuario que cuida de mi ser con amor. Estoy en Shabbat y me dispongo a ti escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Estoy en Shabbat y me dispongo a ti escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Ta, tararat, taratara, tararat, tararara, tararat, tararara, tarat, tararara, tatat, tararara, tatat. Shin Bet Tav, las tres letras de Shabbat, ya llegó el ocaso y cese de toda actividad. Hoy se aviva ese fuego que enciende tu altar. Hoy se aviva por tu presencia divina. La llama que se enciende en la casa de Adonai. Estoy en Shabbat y me dispongo a ti escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Estoy en Shabbat y me dispongo a ti escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Ta, tararat, taratara, tararat, taratara, tatat, tararara, tatat, tararara, tarairai, tararara. Shin Babayim, Yeshua es mi tikva, el Elohim que salva, es parte de Shabbat, es la fuente misma de la creación. Y es ese santuario que cuida de mi ser con amor. Estoy en Shabbat y me dispongo a ti escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Estoy en Shabbat y me dispongo a ti escuchar y junto a mis hermanos celebrar. Lai, lara, lai, lara, 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 lai, lara, la, 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 lai, la, 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 lai, la, 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 lai, lai, la, 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 la. Lara, lai, la, 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 lara, la, la, la.
Shabbat Shalom a todos. Hoy vamos a continuar con la tercera parte del primer capítulo del estudio del libro del profeta Habacuc. Estamos en la serie Profecías al Día, ¿vale? Estudiamos el libro completo. Vamos en esta ocasión con los últimos versos del capítulo 3, es decir, desde el verso 12 hasta el 17. Capítulo 1. Hemos comenzado con la primera parte, 5 versos, 7, segunda parte, 5 al final. 5, 7, 5. Números importantes. Hemos visto en la primera parte el estado en cual se encuentra la tierra de Judea y con razón se preguntaba el profeta Habacuc ¿hasta cuándo y por qué Adonai tolera la maldad? En la parte anterior, la parte 2, el Shabbat anterior, hemos visto que la respuesta de Adonai indicó que él está levantando a los caldeos para acabar con la corrupción de Israel y la violencia de sus líderes, conforme se indicó en el Habacuc capítulo 6. Capítulo 1, verso 6 y verso 7. Pero esta respuesta planteó un problema más grande para las expectativas de Habacuc, porque los caldeos son mucho peores que Israel. Ellos tratan, y obviamente tratarán, a sus enemigos como animales y se alimentaban o se alimentarán de sus enemigos vencidos, conforme se indica en verso 17, como vamos a ver. Los caldeos son asesinos despiadados, es decir, no tienen misericordia en absoluto. ¿Vale? Recuerda que estamos estudiando el pasado bajo esta serie Profecías al Día, no para ver lo que sucedió, sino para observar lo que sucederá a partir de lo que se reveló en las evidencias que tenemos en las escrituras, las evidencias escritas en nuestras escrituras, que obviamente fueron escritos para nuestro aprendizaje, según decía Shaul. Como hemos dicho, la respuesta de Adonai no ha hecho más que engrandecer el problema de Habacuc, de modo que la nueva pregunta del profeta es ¿cómo puede Adonai usar un otro mal para castigar un mal que se hace en medio de Israel si él es un Elohim bueno? A esta nueva pregunta se responde en el siguiente capítulo, en el capítulo 2. La confianza como la paciencia es la mejor manera de esperar ver cómo el Elohim de Israel actúa en su justicia, dando al mal su merecido. Habacuc capítulo 1, verso 12. Vale, voy a seguir leyendo de la edición Corona de Jerusalén. Ahí aparece como una pregunta. ¿No eres tú desde antiguo Adonai, mi Elohim, mi santo? Tú no mueres para juicio, le pusiste tú, Adonai, oh roca, para castigar, le estableciste. Un sentido más sencillo a este verso sería, Habacuc reconoce que el Elohim de Israel es el Elohim viviente. Habacuc reafirma que el Elohim viviente es la roca de Israel, conforme está escrito Génesis capítulo 49, verso 24, lo que dijo Israel y Jacob, de hecho, y también se repite en 2 Samuel capítulo 23, verso 3 y el verso 4, y por lo tanto, aunque él castigará al pueblo hebreo por medio de una herramienta más dura, el pueblo de Israel no perecerá a mano de este pueblo caldeo, porque el pueblo hebreo asocia su existencia a la de su propio Elohim. Podemos decir a este punto que para cada mala actitud nuestra en contra de los principios de la Torah, obviamente, porque la Torah es la vara de medir o de medición a través de cual se evalúa los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, todas las cosas, todo lo que hacemos. Cualquier cosa que no sea justa a ella, pues es un acto en contra, ¿vale? Por lo tanto, es un fallo, lo que se interpreta como pecado. Entonces, toda mala actitud en contra de los principios de la Torah llama o invoca, reclama un mal igual o peor que servirá para reenderezarnos, y es posible. No siempre se logra este objetivo, pero esta es la intención de la razón por cual están las reprensiones, los castigos, cosa que aparece en las escrituras. Aparece como látigo, como forma de, siempre y cuando el castigo no implica la muerte de la persona. Hay otros castigos que obviamente no son sencillos, no son fáciles, pero hay que aplicarlos. Hay el aislamiento, por ejemplo, sacarlo de medio de la congregación, como está en caso de los que padecen de tzarat. En caso de otros tipos de transgresiones, pues obviamente pues se castigaba con látigo, con la vara, algunas situaciones con la multa. En ciertas ocasiones pues deberías tomar una mujer que no era de tu gusto, de tu agrado, pero bueno, ahora te quedas con ella hasta el resto de tu vida sin posibilidad de despacharla, darle una carta de divorcio. Hay ciertas reglas o tipos de castigos. Estos que son menores, hablando del peor, que es la mar vivo, darle la cabeza, y otro tipo de apedreamiento o de sentencia capitales. Pero bueno, sin hablar de estas cosas, estos castigos generales,
fin de cuentas, cuando no se hace la rectificación o el debido proceder para enderezar el camino, tarde o temprano, todas estas leyes que donde no se hace una corrección, llevará a la muerte del alma de la persona, ¿vale? No solo del fallecimiento, que, bueno, básicamente la muerte que se obtiene ahora, se tiene ahora, solo es temporal, un estado temporal en cual una persona o un alma pues está esperando el momento de la resurrección, cuando tendrá lugar el día del juicio. Es aquí cuando se decide si su alma seguirá siendo una persona o, bueno, será consumido tanto la persona como el alma, como se conoce en el juicio final, esto que tendrá lugar dentro de 1000 años. Entonces, para cada mala actitud hay una herramienta o un medio igual de mal o peor, ¿vale?, que servirá con el propósito de enderezarnos, siempre y cuando esto es posible, cuando le damos esta oportunidad. Por lo general preferimos las cosas buenas del cielo, pero para nuestra corrección solo sirve una herramienta o una herramienta que es más dura que nuestra mala inclinación, porque parece que no damos otra opción a nuestro Elohim para determinarnos a regresar hacia el buen camino. Ya, para introducir un clavo en un madero necesito una herramienta de hierro que no se doble cuando golpea el hierro, ¿vale? Entonces, un martillo tiene que golpear un trozo de metal para darle la forma coherente. Si no es bastante fuerte, pues se parte. Por eso dice que el hierro con hierro se afila, ¿vale? Entonces siempre recordamos la parábola del alfarero. Para que salga un vaso, al trozo de arcilla, una mano fuerte tiene que agarrarlo y pegarlo sobre la rueda. Si no, no hay posibilidad de darle forma, ¿vale? Batirla para pegarla bien sobre la rueda para que así, una vez pegada, se pueda moldear. Esta herramienta, que es más dura que el mal sentir, el mal pensar o el mal actuar, a menudo puede ser una otra persona que en lugar de tratarnos con cariño, nos trata con firmeza. Suele interpretarse como dureza. Eso es típico y de costumbre a nuestra naturaleza, porque no nos gusta, que queremos las bendiciones pero no las correcciones, y cuando nos llega una corrección, no soy yo el problema de la persona que debo aceptar la corrección, sino es aquel que aplica la corrección el problema, porque me golpea, la mano que me golpea sobre la rueda, el martillo que golpea el clavo, es a quien tiene la culpa. Dicha herramienta de corrección puede ser un hermano hebreo, un gentil, un amigo o un enemigo, puede ser un animal, como fue en el caso de Bil'am, puede ser un fenómeno de la naturaleza, puede ser una situación cualquiera, etc. Hay muchas formas y maneras a través de cual el Elohim de Israel usa, o medios que usa el Elohim de Israel para traer corrección a un hijo suyo o al pueblo en sí. En el caso del reino de Efraín, el reino del norte, en Isaías capítulo 10, verso 5, vemos que Adonai llamó a los asirios la vara y bastón de mi furor. En su justicia, el Elohim de Israel usó el imperio de Asiria como un látigo para castigar al reino del norte, a la casa de Efraín. Pero después de que él utilizó a Asiria para ejecutar su juicio sobre Israel, las evidencias prueban que castigó a Asiria por sus propios pecados. Habacuc. Encontramos la misma situación, solo que esta vez la herramienta de juicio son los caldeos, y la corrección viene esta vez sobre la casa de Judá. Cuando el castigo terminará, el imperio de Babilonia, en cual se formaron más después los caldeos, terminó siendo juzgado en el pasado también, ¿vale? Terminó siendo juzgado, ¿vale? El antitipo. Entendamos que no solo vemos el pasado, hay una lección que nos muestra un principio, ¿vale? Más adelante se explica por qué el instrumento que servirá como medio para aplicar el castigo al pueblo hebreo o a un alma hebrea terminará siendo a su vez juzgado. ¿No eres tú desde antiguo?, dice el texto, verso 12, Habacuc 1. Con esto Habacuc recuerda la inmutabilidad de Adonai y su pacto con Israel, al afirmar la eternidad del Elohim de Israel. ¿No eres tú desde antiguo? Estas palabras son una declaración en cual Habacuc básicamente expresa que hay esperanza. Tiene un hebreo kedem, que da origen a la palabra que está en el texto, Habacuc capítulo 1, verso 12. En el texto hebreo está la palabra mikedem, ¿vale? Pero la palabra kedem no fue elegida por casualidad para este contexto, sino porque revela dos verdades importantes. En primer lugar, esta palabra kedem, de donde viene la palabra mikedem, tiene un sentido atemporal, de modo que alude a la antigüedad, como está la traducción de Corona de Jerusalén. No eres tú desde antiguo, ¿vale? Mikedem, antiguo. Así que en primer lugar, la palabra kedem alude a este estado atemporal, por lo tanto a
antigüedad con una extensión hasta la creación, pero no se para allí, sino que traspasa los límites de lo conocido hacia la eternidad. En segundo lugar, este término Kedem describe que los caminos de Elohim, del Elohim viviente, entendamos que nos referimos al Elohim de Israel, como sus propósitos son probados, cosa que se puede observar a lo largo de los tiempos. En ese sentido, Habacuc deja evidente que su confianza en la naturaleza correctiva del castigo dado por el Elohim de Israel es completa, porque el Elohim de Israel, quien es fiel a su pacto, él es quien ha estado en relación personal con Israel desde tiempos inmemorables, ¿vale? En gematría hemos visto que el nombre de Israel básicamente está desde el Bereshit, del comienzo de todas las cosas, encriptado aquí en la gematría en el valor de las letras hebreas que están en el mismo texto de Génesis 1, verso 1. Por eso he mencionado, hay una relación personal entre el Elohim de Israel e Israel, aun cuando no existía Israel, porque su nombre se menciona desde el comienzo de las Escrituras. Igual hemos visto que la creación o el sentido de la palabra bara puede tener, o Bereshit bara puede tener el sentido por o para Israel fue creado el mundo, ¿vale? Ese sería igual el sentido de la palabra Bereshit. Otro sentido de esta palabra Kedem es este. Y esta dirección, o punto cardinal, ¿cómo se dice? A menudo está relacionada, el este siempre se relaciona con las bendiciones del Elohim de Israel. Por ejemplo, pueden ver en Génesis capítulo 2, verso 8, que el jardín del Edén estaba situado en el Mikedem, es decir, en el este, como dice en la traducción. También se pueden ver en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, es del este de donde viene el ángel con el sello del Elohim viviente. Es decir, el punto este indica el lugar de donde viene la bendición de Elohim. En contraste, vimos antes en la parte anterior, el norte. Del norte viene Babilonia, los caldeos, y del norte viene la destrucción de los caldeos. Esto porque el norte es asociado con el concepto de castigo, juicio, destrucción, muerte, bueno, todo ese asunto negativo. De bendición, castigo, juicio, norte, ¿vale? Esos son los dos puntos que aparecen. Otro sentido, ¿vale? Un sentido atemporal, también describe la eternidad, como también el tiempo bastante largo desde cuando Israel conoce o el Elohim de Israel mantiene bajo o tomó a Israel, al pueblo de Israel como su pueblo favorito, ¿vale? Entonces, este es el uso de la palabra, es decir, el peso de la palabra Mikedem que sale aquí, no eres tú desde antiguo, ¿vale? No es solo para mencionar que, bueno, todos sabemos, Él es el eterno, ¿vale? No por eso se mencionó no eres tú, sino porque en contraste con lo que vimos antes, ¿qué vimos en la parte anterior? Bueno, la respuesta a su pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues mira, para la maldad de Israel traerá la maldad de los caldeos para juzgar a la maldad de esto. Claro, al ver a esos enemigos peores que Israel, normalmente que entras un poquito de pánico, te preocupas, porque si Israel así está, vamos, bastante mal, tanto que me preocupo y clamo a Elohim, ¿hasta cuándo toleras? ¿Cuánta más preocupación sería ver a uno peor que Israel? Pues si estos llevan a la destrucción, ¿qué harán los caldeos? ¿Me entienden? Por eso hace conexión con la eternidad de Elohim. Tú eres desde antiguo. Y porque tú eres desde antiguo, Israel, al estar conectado con él, entonces las palabras transmiten cierto grado de confianza y esperanza. Bueno, Israel es malo, esos son peores, pero aún así hay esperanza. Mi Elohim, mi santo, dice el texto, Habacuc se refiere a la santidad del Adonai como un segundo motivo de esperanza, porque aunque él debe castigar al pecado, no permitirá que su pueblo perezca por completo bajo la espada de un pueblo gentil. Esta expresión, mi santo, se usa para enfatizar que solo él es perfecto, incomparable y la fuente de toda vida, poder y bondad. Esta confianza lo hace expresar que aunque seremos castigados, no vamos a terminar siendo consumidos como nación, hablando de Israel, o como alma si tratamos de integrarnos en ese Israel, viéndonos como parte de este pueblo que igual pasamos por la misma corrección, como pueblo o como persona. Tú no mueres, dice la edición Corona de Jerusalén. Parece que con el regreso de Babilonia, el sacerdote y erudita Ezra cambió la expresión tú no mueres en no moriremos. No sé cómo sale en vuestras Biblias, pero en Corona de Jerusalén aparece tú no mueres. En otras creo que es no moriremos, creo que en Reina Valera es no moriremos. El sentido de la expresión tú no mueres es de una confianza
que se basa en la asociación donde la eternidad del Elohim de Israel es conectada al pueblo de Israel, de modo que el sentido de esta expresión quiere decir: tú que eres nuestro Elohim, no permitirás que los caldeos nos destruyan completamente, ya que tu existencia es perpetua. Tú eres perpetuo, por lo tanto, Israel también. El mismo Elohim viviente declaró sobre la nación de Israel que aunque otras naciones terminarán siendo destruidas, Israel nunca, jamás será destruida. ¿Vale? Hay dos citas claves, dos versos claves donde expresan la existencia eterna de la nación de Israel. Jeremías capítulo 30, verso 11, Amos capítulo 9, verso 8. ¿Vale? Otras naciones terminan siendo destruidas, Israel permanecerá. En el texto hebreo masorético, el texto masorético es el texto base del Tanaj en hebreo, que se creó por el siglo 7 hasta el siglo 10, ¿vale? Era nuestra era común, ¿vale? Eso es el texto hebreo masorético. Entonces, en el texto hebreo masorético, la frase dice literalmente lo namut, quiere decir no moriremos. Esta expresión transmite una confianza que asegura que el pueblo no será destruido. Esa sería la lectura tradicional del hebreo masorético, ¿vale? Siglo 7, siglo 10. Sin embargo, algunos manuscritos antiguos y versiones como por ejemplo la Septuaginta griega, que comenzó con el siglo 3 antes de nuestra era, hasta el siglo 1 nuestra era. Y también la edición siriaca del siglo 2 hasta el siglo 5 nuestra era, como también otros ciertos rollos hebreos, con texto en hebreo, un hebreo corregido, parece tener una lectura distinta al hebreo masorético, en cual el texto de Habacuc 1 verso 12 dice lo tamut. Es decir, en lugar de la lo namut es lo tamut. Básicamente solo se cambia la tav con una nun. Vale. Lo tamut significa no morirás y está la consonante tav como sello. Lo namut, no moriremos, está la consonante nun, es asociada a la naturaleza humana inclinada. Conoce la pictografía de la consonante nun, es sugestivo. El stav es sello final como marca de algo completo, mientras el nun es señal de algo que es, bueno, bajo la humildad, estado terrenal, algo de la naturaleza del hombre. De esta forma, lo tamut, no morirás, afirma la eternidad del Elohim viviente, y esta es, según parece, la lectura original del texto bíblico que ha sido cambiada por reverencia en lo namut, no moriremos. Porque quizás, no sé, pensó Esdra, bueno, ¿cómo puede referirse a Elohim ya que él es eterno? Debe que Habacuc, pues, por aquí sucedió algo, vamos a cambiar la nun con la tav con la nun para que se refiera a nosotros. No, le llamo a nosotros. ¿Vale? Con decir no morirás, decir lo tamut, el profeta manifiesta confianza en la eternidad de Elohim de Israel, en directa comparación con los ídolos que son nada, aunque son poderosamente reverenciados o venerados. Los ídolos son nada, cosas perecederas, oro, arcilla, piedra, madera, mientras que él es perpetuo. Con decir no moriremos, lo namut, el profeta manifiesta confianza en que el Elohim de Israel, al ser eterno, por su pacto, jamás abandonará a su pueblo. Las dos opciones resumen que la existencia de Israel es asociada a la propia existencia del Elohim viviente. Se puede decir que una es peor que la otra, cada una saca en evidencia cierto aspecto. Total, habla de la existencia. Si es de Israel que nosotros vamos a prevalecer, es debido a él, a quien nos conectamos, si trata sobre él, pues obviamente se invoca en este contexto la eternidad de Elohim, que a su vez está conectado al pueblo de Israel, ¿entiende? Entonces, por donde sea que se toma el sentido, aunque en original parece que es no morirás, como dice en Corona de Jerusalén, no es incorrecto decir no moriremos, ¿vale? Siempre y cuando se entiende la expresión en el contexto correcto. Bueno, otro aspecto dice, para juicio le pusiste, bueno, para juicio los pusiste, agrego, y también dice, para castigar le estableciste. Quiere decir que dichos caldeos fueron levantados para ser un poder sobre el escenario del mundo, para que ejecuten la sentencia del Altísimo, como se cita en Isaías capítulo 10. ¿Vale? Voy a explicar un poquito estos tres versos, versos 5, 6 y 7, donde dice, hay Asur, otro nombre dado a Babilonia, caldeos, hay Asur, bastón de mi ira, vara de mi furor maneja. ¿Quién maneja? Caldeos, la vara de cuyo furor. Ellos fueron puestos para cumplir con un deber, ¿vale? Para que sea la vara del castigo o el bastón a través del cual se impone el castigo en este caso a Israel y a otras naciones. ¿Cómo manejaba
¿O cuál era el propósito de este castigo? En este caso que eran los caldeos. Dice, contra gente impía voy a guiarlo. Bueno, no voy aquí porque esos viven bien, tranquilitos, como aparece en Ezequiel 38. Un pueblo contento, tranquilo, sin vallas, sin protección. Es decir, sin aparente, como está así, ahí todas las casas las tenemos enceradas en perímetros, con valla, con algún tipo de muralla, no sea que entra el perro del vecino en mi jardín. Bueno, en lo que sucederá a lo largo del milenio, este tipo de cosas no sucederá, no tendré valla alrededor de la casa y ninguno vamos a tenerlo. Y se dice, bueno, un montón de gente aquí rica, vamos a entrar sobre ellos. No sucedió así, por eso Isaías 10:5 dice contra gente impía. Impío significa el que practica la iniquidad, a su vez esto es asociado a conceptos que tienen que ver con la vanidad, que no es más que idolatría, un tipo alguno de transgresión de la Torah. Contra gente impía voy a guiarlo, contra el pueblo de mi cólera. ¿Cuál era este caso? Era Israel. Voy a mandarlo. ¿Para qué? A saquear, saqueo, y pillar, pillaje, y hacer que lo pateen como el lodo en las calles. ¿Quién hará esta cosa? Los caldeos, ¿vale? Lo que pasa es que estos enemigos, que en realidad solo fueron medios usados para un juicio, pasaron al deseo de creerse deidades, con poder de decidir exterminar a Israel, cuando el Creador solo los usó para un tiempo limitado. El verso 7 de Isaías revela, Isaías 10, verso 7, revela que los caldeos, en este caso, añadió su bestialidad personal junto a su deseo de matar y maltratar, bueno, agregó esto sobre la intención correctora del Elohim de Israel. Se pasó del deber de corrector en sentenciador hasta la destrucción. Habacuc indicó por medio de las palabras para castigarle estableciste, que entendió el propósito del Elohim viviente indicado por medio de Isaías, donde los caldeos se sobrepasaron o se sobrepasarán a la intención de Adonai. Por medio de Isaías, Adonai nos informó sobre sus intenciones como sobre las de estos caldeos, dejo aquí entre comillas en referencia a lo que está al poder que está por surgir, están por surgir una vez más sobre el escenario de este mundo. Verso 6, Isaías 10 dice, contra gente impía voy a guiarlo, contra el pueblo de mi cólera voy a mandarlo, pero él ¿quién? El caldeo, ¿vale? Pero él no se lo figuró así, ni su corazón así lo estima, sino que su intención es arrastrar y exterminar gente no poca, ¿vale? Isaías 10, verso 7. Entonces, Adonai tiene una intención y esta herramienta de juicio tiene otra. Esta clara intención de arrasar y exterminar, y no a pocos, es bien vista hoy día en los ojos de los pocos que prestan atención a lo que está por suceder. Adonai, roca mía, dice el texto, Habacuc, verso 1, capítulo 1, verso 17. Esta es la tercera expresión de confianza. Adonai, roca mía. Adonai, oh roca. Transmite confianza y esperanza. La expresión roca es una metáfora hebrea cuyo sentido es el de firmeza, estabilidad, solidez, de la fidelidad del pacto. Alabar a Elohim, a Adonai, como la roca, significa reconocerlo como un fundamento inamovible, una fuente de protección y salvación. Deuteronomio capítulo 32, verso 18 declara que el Elohim de Israel, quien es equiparable a la roca, es el mismo creador, o quien es equiparado a la roca, mejor dicho, es el mismo creador y por ende el padre de la nación hebrea. Sobre la identidad de quien fue en el pasado y quien está en el presente como roca de Israel, habló Shaul en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, llamándolo también la roca espiritual. Verso 13. Habacuc 1, verso 3. Las palabras, bueno, dice, muy limpio eres de ojos para mirar. Me gustó este gesto que lo vi muchas veces en España, para mirar. Muy limpio eres de ojo para mirar el mal, ver la opresión no puedes. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Pondré este verso en otro orden. Tú que eres puro y santo, ¿cómo puedes observar el mal actuar sobre tus hijos que, a pesar de que obran mal, aún así son mejores que los caldeos? Las palabras más justo que él contrasta a los israelitas con los caldeos. Los hebreos, y recuerdan, el tatarabuelo de los hebreos fue un hebreo, es decir, el hijo de Eber, quien también fue el primer ibrit, es decir, el que cruzó. Pero para cruzar el Eufrates, ir más allá de las palabras, cruzar el Prat, ¿vale? Tuvo que salir de Ur, que dice de los caldeos, ¿vale? Entonces, Abraham fue sacado de la tierra de la idolatría
para convertirse en la nación hebrea. Por lo tanto, aunque salió y se llama, no era tu padre, un gentil, dicen otro, hablando sobre Abraham, es decir, por comparación entre los caldeos, Abraham era un caldeo más. Es así como uno puede decir, Daniel Odroica, por haber nacido en Rumanía, es un rumano más. No, uno por haber nacido en México, pues es un mexicano más. Vale, por algo Adonai nos sacó de allí y nos lleva a la tierra de Israel, pero por comparación entre yo y el vecino, uno puede decir, por vivir en la misma tierra, se puede decir, bueno, los dos practicamos una especie de culto, pero aún así soy más justo que el otro. Los hebreos, aunque pueden obrar mal significa fallar, hacer un fallo a la Torah. Aún así pueden tener, es decir, un hebreo aunque puede fallar a la Torah, aún así puede tener un cierto grado de justicia, es decir, que pueden gozar de un soporte que los ayuda a sostenerse aún en las más difíciles situaciones o caídas. En contraste, los gentiles, que hacen por naturaleza el mal, no cuenta con ningún factor que les dé virtud alguna. Por ejemplo, si vemos a un hebreo y a un gentil practicando un mismo tipo de mal, que este puede ser un mero sentimiento negativo, el miedo, por ejemplo. Ese en Amor, en Apocalipsis, creo. En la Javá no hay miedo. Pero bueno, un gentil y un hebreo puede experimentar, sentir el miedo. Es un tipo de mal. No debería tener, porque el que está en la Javá está afirmado en Emuná. La Emuná le da con firmeza. ¿Por qué? Porque eso es hijo del Elohim que estableció un pacto, que Él es eterno, por lo tanto su pacto es eterno, y por lo tanto tú te brinda la misma firmeza de cual deberías agarrarte y no tienes por qué temer. Así que si un hebreo gentil practica el mismo tipo de mal, o puede ser hasta un mero sentimiento, ya no estoy hablando de algún acto negativo, por comparación, aun si el hebreo es más malvado que un gentil, aún así goza de un derecho de justicia de cual carece un gentil. Un hebreo, al ser un alma que está bajo el vínculo del pacto, solo por ser un hijo del Elohim de Israel, aunque no es un hijo muy bueno, sigue siendo un hijo, mientras que ningún alma gentil goza de este acto que puede brindar un cierto grado de justicia. ¿Vale? Es por eso que solo los israelitas, los hebreos, pueden hacer teshuvah, pararte, girarte y regresar. Un cristiano no puede hacer, por ejemplo. Un budista, él se puede parar, se puede girar, pero si tiene que regresar, regresa a lo mismo, a lo suyo. Todos conocen la historia de Orfa. Orfa, bueno, los que conocen la historia de Esther, el libro de Esther. Orfa se paró en su caminar. Ruth, gracias. Eso. Orfa, su cuñada, se paró en el mismo caminar, giró, lo que significa shuv, hacer un giro, y regresó, pero hacia el de donde salió. En cambio, un hebreo, aun si está caminando por dónde, voy a dar otro ejemplo, Argentina, está caminando por Argentina, se para en un cierto momento y da la vuelta, ya no mirando hacia Argentina, sino mirando hacia Sion, ¿vale? Porque ese es el origen de donde se alejó. Gradual en el tiempo, puede ser 2800 años, pero desde aquí retorna a su raíz. Eso es Teshuvah. Por eso Teshuvah, nadie fuera de un hebreo que no es hebreo no puede hacer. Eso es un derecho de cual nadie en este mundo goza excepto el pueblo de Israel. Solo por ser hijo. No importa lo mal que sea. ¿Vale? Muy limpio eres de ojo para mirar el mal, como decir que es imposible que veas el mal y que no te desagrade. Entonces, conforme al Salmo capítulo 5, verso 5 al verso 6, donde Adonai se dice que no puede mirar con complacencia al mal, sino con algo, como algo que es abominable, aborrecible. Ver la opresión no puedes, quiere decir, no apruebas los prejuicios injustos hechos en medio de Israel o sobre tu pueblo. En medio me refiero, como decía al principio Habacuc, a un hebreo adulterando la justicia, afligiendo a un justo. Eso es en medio de Israel y sobre el pueblo de Israel, obviamente que un caldeo, póngale el nombre que sea al caldeo, el problema que sea, la aflicción, tu jefe, tu propio yo, que impide al hebreo que eres a seguir su propio caminar correcto, lo aflige, aunque no puedes mirar el mal y la opresión, como dice, ver la opresión no puedes. Aún así, él permite que los malvados caldeos, en este caso, afligen a sus hijos. Parece que este detalle dejó perplejo a Habacuc. ¿Cómo es posible que no puedes verlo, el mal, porque no puedes aprobar los prejuicios, el perjuicio hecho a tus hijos, pero aún así permites que el mal
perjudique a tus hijos. Parece algo difícil de explicar y de entender, parece. A menudo los justos se encuentran en el mismo estado de perplejidad, porque cuesta entender cómo es posible que en un carácter bondadoso, donde toda maldad es algo aborrecible, pueda permitir y hasta usar como medio de corrección algo que por igual es malvado. Creo que caldeos pueden asociar con Amalek porque es el mismo. O pueden sustituir estas dos cosas con el nombre que sea del problema que lo sobreviene, y quizás se preguntaron bastantes veces por qué llegó esto sobre mí. Si se supone que soy un hijo del pacto, Alejandro, ¿por qué se me quemó todo el cuarto, toda la habitación? Me quedé fuera. No sé si te planteó Alejandro esta pregunta, pero bueno, muchos lo hacemos cuando estamos bajo cierto tipo de aflicción. Llámalo Amalek, llámale los caldeos. El principio de justicia como de la corrección se debe ejercitar conforme Proverbios capítulo 27, verso 17, donde dice, el hierro con hierro se afila. Conocemos el dicho, está en Proverbios 27, verso 17. Hay un otro dicho popular donde dice que hay una aguja para cada piel. Eso significa que siempre hay una solución, hay una herramienta o un método para cada situación, problema o persona. La comparación que dice que los israelitas, por malvados que fueran, son más justos que los caldeos, lo entendemos mejor cuando usamos el mismo principio de comparación, contrastando en este caso al reino del norte con el del sur, es decir, la casa de Efraín con la casa de Judá. Vamos a ver cuál era el verso que está en Ezequiel, capítulo 16. Verso 51, y dice, en cuanto a Samaria, Samaria es la capital del reino del norte, la casa de la casa de Efraín, en cuanto a Samaria, ni la mitad de sus pecados ha cometido. Le está hablando Adonai a la casa de Judá. Y está diciendo, a ver, los de Samaria hicieron menos de la mitad de lo que hiciste tú. Hablando de la casa de Judá, tú has cometido muchas más abominaciones que ellas, y al cometer tantas abominaciones, te has hecho parecer justas a tus hermanas. Dije, a los hijos, a los que están en el reino del norte. Es decir, a pesar de que los del reino del norte cometieron maldades, por contraste con la casa de Judá, aunque la casa de Judá cometió aún más maldades que Efraín, se puede decir que el reino del norte es menos culpable, y esto le confiere un cierto grado de justicia, de cual carece el reino del sur. En este verso 13 reaparece los verbos relacionados con la acción de ver. Se usa una vez el verbo ra y dos veces el verbo nabat. Básicamente ra significa, o quiere decir ver, pero nabat también es ver, pero es mirar atentamente, examinar, contemplar. Es más, un segundito, está llamando a mi hermana. En el verso 2, Habacuc, capítulo 1, verso 2, el profeta Habacuc se quejaba de que Adonai lo forzaba a ver atentamente. Eso es la palabra nabat, la perversión que se practicaba en Judea. Para que en el verso 5 todo el pueblo contemple, es decir, se fije para ver atentamente. Igual se repite la palabra nabat, la obra de juicio que el Elohim viviente traerá sobre la tierra de Israel. Observamos con detenida atención, y Adonai dice, presten atención como pueblo a las cosas que estaré haciendo. El nuevo problema de Habacuc es cómo es que el que es santo puede ver el mal, que sería la horrible invasión en este caso del pasado, en este caso del futuro, como sea. Leemos del pasado para entender los sentimientos de muchas almas de lo justo que están planteándose esta misma situación. Quizás no lo ve desde la perspectiva como lo estamos viendo aquí, por medio de la experiencia de Habacuc, pero eso no significa que no tiene comprensión sobre la realidad que está por suceder y las cosas que ocurren. ¿Vale? Entonces, no es solo un planteamiento del profeta Habacuc, o de algo que yo lo planteo, sino de algo que se experimenta por parte de ciertas personas que están buscando y observando la santidad del Elohim de Israel que debe haber en el medio del pueblo de Israel, y en lugar de ver eso se ve la inmundicia, la impureza, sabe que eso trae juicio, cuándo, qué tipo de juicio, y al observar que se está por levantar, ya cierto grado de preocupación es mayor que el grado de preocupación de la impureza que hay en Israel. Entonces no es fácil comprender cómo es Él que es la roca, el refugio fiel. Puede mirar la futura desgracia de los caldeos o que los caldeos traerán sobre la tierra de Judá. A menudo nos envolvemos en el hecho de que Adonai es Gesed, es decir, Él es bueno, Él es bondadoso. De modo que en situaciones como estas, olvidamos que Él también es Geburah. Geburah es contracción, juicio.
que es relevante es que aunque Habacuc parece que cuestiona la elección de esta nación malvada para castigar o para ser el medio o la herramienta para castigar y juzgar el propio pueblo de Adonai, él no cuestiona a su Elohim. Cuando el discutir un asunto es condicionado por la confianza en el Elohim de Israel, no solo en la confianza que el Elohim de Israel no solo es el juez, un juez justo, sino que él también es fiel al pueblo con cual entró en pacto. Lo que parece que es cuestionar los procederes del Altísimo, en realidad solo es una reacción en cual se busca orientación. Entonces, no hay problema en discutir ciertos asuntos, siempre y cuando no hay duda por medio, sino confianza. En este caso, el discutir o el debatir un asunto tiene como objetivo buscar la orientación, ¿vale? Lo que hemos visto que significa desde el principio la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Con el propósito de dirección, marca el camino, las pautas, los pasos. Esta es la segunda intervención de Habacuc. La primera la vimos en la parte 1. Con el verso 12 parece que Habacuc acepta que Adonai levantará a los caldeos para castigar la tierra de Judá, pero por el hecho de que Adonai usará a un pueblo gentil era más violento que los israelitas, no le parece una solución comprensible al problema de la injusticia nacional. Los versos 13 al 17, esta sección que estamos estudiando, básicamente describen esta visión personal de Habacuc, en cual está consternado sobre este poder donde un mal es castigado por medio de un mal mayor. Lo hermoso es que esta situación termina con la disponibilidad del profeta a escuchar la respuesta divina. O sea que no se suele hacer, no se suele practicar en medio de Israel. Cuando me refiero porque esta situación de este tipo de debate, de discutir, suele suceder a menudo en la comunidad, pero muy pocos actúan con la disponibilidad de Habacuc en seguir un debate en base o con base en confianza, buscando la orientación, sino que se toma en modo sentimental, a pecho, desconectado de cualquier propósito y termina, ¿qué tienes contra mí? Entonces esa es la razón por cual en lugar de que muchos acepten la corrección de Elohim, se levanta en contra de él. Porque obviamente el que hace a un hijo pequeño, le hace al amo quien envió a un siervo pequeño. Cuando nos detenemos a mirar las abominaciones que se cometen en medio de una nación, que se autodenomina como santa, y cuando observas lo que sucede con una disposición santo, con razón el espíritu de justicia te impulsa clamar por métodos de corrección, pero cuando observamos que el instrumento de corrección es peor o es más duro, entonces todo acto maligno que pueda haber en Israel es visto con menos intensidad porque las acciones empleadas por el medio de castigo es aún más abominable. Cuando ves a un hermano cometiendo una infracción a la Torah, duele. Pero cuando ves que algo maligno es permitido dañar la mente, la carne, es decir, puede ser la salud, cuando me refiero a la carne, me refiero a la salud de una persona, los bienes en general, cuando vemos que un hebreo es afligido por un tipo de problema y practica una cosa mala, duele, pero cuando vemos que una aflicción aflige a tu hermano en su carne, en su dinero, en su bolsillo, en su hacienda, en su mente también, el dolor es más agudo porque tu hermano, independientemente como es él, sea como sea que es él, es tu otro yo. No te duele, es porque no es tu hermano. O porque no estableciste este vínculo de had. No eres un alma que forma parte de un cuerpo. Todavía está en la religión cristiana donde yo y mi Dios y cada uno con su fe. Eso es la actitud de un burro o un asno salvaje. Vemos declarar en las escrituras. Es independiente, toma las cosas. Voy a salvar a la gente a mi manera, yo con mi pensamiento, yo con mi música, yo con mis predicaciones, yo con mis cosas, como suele hacer algunos. ¿Vale? Ahí somos un cuerpo, un pueblo. Si me duele a mí, duele al que está al otro punto del mundo. Y si allí aparece uno, es parte de mí que se pasa, se pierde. Para sacar una enseñanza de lo que nos revela el verso 12, os daré un ejemplo que algunos pueden entenderlo a través de un proceder que repetidamente se les mostré desde cuando me conocen en medio de esta comunidad, mi Redentor es Yeshua. En contra de ciertos pensamientos, interpretaciones o actitudes, he tomado una postura totalmente contraria al proceder con cual eran acostumbrados mientras vivían en la iglesia. Es decir, en el lugar de tratar
en lugar de tratar aquellas cosas que no revelan un proceder de la Torá con cariño, con mansedumbre, con palabras suaves, con un tono dulce, se han encontrado con algo que a menudo los dejó en un choque emocional. Sí, puedo decir que lo siento, porque hice lo que tenía que hacer. Cuando en lugar de usar el sentido común y pensar en que al acercarse a la Torá han entrado en un espacio en cual se persiguen los valores de la justicia como la santidad del Elohim viviente, y donde a la maldad se le aplica una corrección ajustada en la mayoría de los casos. Este actuar no cae bien a un alma que está acomodada a una deidad de amor y paz. ¿Saben lo que quiero decir con esta expresión? Aunque en lugar de un corazón de carne en cual prevalece la emoción y el sentimentalismo carismático, conforme estaban acostumbrados, se encuentran con uno de piedra, frío. Es decir, con lo contrario a lo mal acostumbrado. Hay bendición para quien revela la disponibilidad de Habacuc en preguntar por la dirección. Y aunque pueda que no quede contento, aún así se dispone a seguir prestando atención a fin de comprender el debido proceder y cómo encaminarse bien. Por eso, a mí me cautivó bastante la actitud de este profeta, que aunque parece que cuestionó, en realidad buscaba por dirección y mostró confianza, como sigue la historia de, básicamente todo este libro es una conversación entre él y Elohim. Hizo una pregunta, recibió una respuesta, no fue contento, mandó otra pregunta y dice, bueno, en lugar de irse, bueno, me voy a buscar mis cosas por aquí, a hacer la cosa a mi manera, dice, me pondré en mi puesto de guardia a la espera. Esta es la actitud correcta para que muestra confianza. Y es la misma que mostraron los discípulos cuando Yeshua le dijo, venga, váyanse, siguen a los demás. No se orientan para buscar las cosas como hicieron los 70, a su propio quehacer, a otros mesías, o yo qué sé. Ellos dijeron, ¿a dónde iremos? Tú tienes las palabras. Y se agarraron firmemente de él, de aquí no nos vamos. Bueno, verso 14 dice Habacuc capítulo 1. Tú tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen amo. ¿Qué les dice este verso? Bueno, voy a leer de otra edición. Hiciste al hombre como a los peces del mar, como cosas que se arrastran y no tienen regla. Peces o reptiles que no tienen amo o regla, es decir, que no tienen quien los gobierne, o sea, quien los defienda. ¿Recuerdan lo que pidió Israel cuando pidió un rey? Que salga adelante, que lleve nuestras batallas, que nos defienda. ¿No estaba Elohim quien el escudo y el maguen de Israel? No, yo quiero un símbolo con 6 puntas, que son 2 triángulos, que en realidad representa la sexualidad femenina y la masculina que están cruzadas. Así sale la pentagrama o la estrella de 6 puntas, que son 2 triángulos, que es el mundo espiritual con el mundo terrenal, o bien la magia negra, la magia blanca, como quieren, con combinación de lo que representa esta dicha Magen David, que es falsa estrella de David. David no tuvo nunca una estrella. El Magen o el símbolo de David, el escudo de David, él mismo dijo es Adonai. Ese es el Magen David. Bueno, hay para quien no saben y todavía tienen dudas sobre por qué no usamos ese símbolo sionista, que no tiene nada que ver con la fe hebrea, sino que nosotros usamos la menorá. Hay un estudio completo, bastante completo sobre la dicha Magen David. Quien tienen un amo, tiene una cabeza, o bueno, un instructor, un guía, o bien, si vemos este asunto desde la perspectiva de la simbología o de la pictografía de las letras, no tener un amo o una regla, como dice otra edición corregida del texto hebraico, es no tener un lamed. Lamed es instructor, es líder, es amo, es guía, protección. Un amo o un líder, eso debería ser una unidad de autoridad cuya función es de conservar las medidas de justicia, cosa que a la vez implica un escudo protector. Lo que estamos haciendo básicamente por medio del reglamento, de la norma, el PDF de entrada que todos lo recibieron. ¿Vale? En este caso, el pecado crea una brecha en el escudo protector y en este caso la persona queda como indefensa cuando eso sucede. Un transgresor es equiparable a los peces que no tienen líder. Ni siquiera se compara, es decir, un transgresor ni siquiera se compara con un animal, quien sí que tienen líder. Una manada de lobos tienen un macho alfa, ¿no? Un grupo de leones, bueno, puede ir por aquí solteros, cazar individual, pero siempre tiene un líder. Siempre los animales están agrupados en clanes. Los peces, por eso se compara con ellos. Los peces, los reptiles, son cabeza hueca. Bueno, es así como se describe a una persona que falla la Torá. Básicamente crea una brecha por donde, bueno,
y se sitúa fuera de ese escudo, por lo tanto al alcance de cualquier tipo de mal. Estas palabras del verso 14 revelan una dura verdad. Ahí estamos ante una verdad hebrea, ¿vale? Voy a leer el verso, a ver si entiende la verdad hebrea, es una verdad absoluta. Tú tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen amo. ¿A que sí que parecen palabras que no tienen sentido, huecas? ¿Vale? Cuando vemos una traducción, así como leemos en español en Reina Valera. ¿Vale? Voy a explicar. El proceder es fácil de ver a lo largo de todo el Tanaj. Aún así, lo voy a resumir. Cuando Israel como pueblo o como un solo alma hebrea, hablando de una persona, ¿vale? Cuando Israel transgrede cualquier instrucción de la Torah, o cuando si yo fallo a una instrucción de la Torah, por eso decía como un solo alma, eso significa que ha roto o que he roto la valla que lo rodea. La Torah es una valla, una jet, una cerca. Vimos en Isaías también, plantó una viña, le puso una cerca. La cerca es para impedir que las bestias se den adentro. ¿Vale? Decían la parábola. ¿Qué haré yo a mi viña? Pues le romperé la valla, la dejaré sin Torah. Y por eso el pueblo dice en Oseas perece a causa del conocimiento. La Torah me brinda el conocimiento por falta, ¿no? La Torah me brinda el conocimiento que crea esta bóveda que está por encima del planeta, ¿vale? Que no es una esfera. No es esfericeta, no es un plan recta, no es una redondeta. ¿Vale? Hay una bóveda encima, dice Adonai es Olam, más allá del alcance del límite que nosotros tenemos. Por eso decimos Boreolam, no es amo del mundo, es que está más allá, es soberano sobre lo que está el alcance máximo de mi visión. Entonces, cuando se comete una transgresión a la Torah, básicamente se rompe la valla o el escudo que me protege. Este acto es visto como una acción de rebeldía en contra del Altísimo. Cuando en su rebeldía uno actúa contrario a la voluntad del Elohim de Israel, en realidad se alejan del defensor de Israel, de modo que se quedan sin el amo o sin el líder que los defienda. ¿Entienden? Porque dice, los tratas así. Es decir, dejas a Israel expuesto porque Israel, al romper causa de las transgresiones, Levítico 16, ¿vale? Siempre cito este capítulo. Dice, a culpa de la transgresión rompieron el pacto. A romper el pacto es destruir la protección, la cúpula que me está protegiendo. Me quedé sin defensor porque alejé al líder. Yo no quiero ese tipo de instrucción, no me gusta este instructor como habla, ¿qué tal? En lugar de hablarme con cariño, ¿cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Bueno, había por aquí una expresión, pero no recuerdo, la está buscando Mariana porque eso es reciente, lo dijo hoy. Alguien se pone bravo. En lugar de hablar favorable, se pone bravo. Bueno, yo no me puedo tomar, no me puede tomar en buen sentido esto, pero es así, ¿vale? Cuando viene un castigo, el problema ¿quién es? No yo, que determiné que me situé fuera de la protección para que reciba Gesed. No, aquí me actúa con Geborá, con justicia, se pone uno bravo, se pone en contra, ¿vale? Básicamente se debería verlo. Eso es ayuda idónea, porque ayuda idónea no es la que está a tu lado, sino la que se pone delante de ti, contrario al sentido hacia cual tú quieres ir. Eso es que la mujer dice cuando actúas mal se pone brava. Ese sería el sentido de Ezer Kenegdo, es decir, ayuda idónea como aparece. Elohim hizo al hombre una Ezer Kenegdo, algo que se ponga brava cuando el hombre quiere desviarse por un camino indebido. Es así, me hizo mucha gracia, no sé si me está, bueno, ya no está la hermana por aquí, dijo estas palabras, me hizo mucha gracia cuando la escuché, pero es así. Voy a decirlo una vez más. Cuando en su rebeldía uno actúa contrario a la voluntad de Elohim, o una buena instrucción, en realidad, ¿qué está haciendo? Se aleja del defensor de Israel, o de aquel que tiene la intención de protegerla, situarla en el contexto donde está, en favor, de modo que se quedan sin el amo, sin el líder, sin aquello que básicamente tiene que defender. Hablando de metáforas, cuando eso suceda, cualquiera puede entrar con su red, pesca, y a pescar en el mar de Israel. No sé si entienden, si en realidad comprenden qué estoy diciendo. El verso 14, bueno, eso es de hablar hebreo, eso es hablar codificado. Mucho está resumido, encriptado en poco. Tengo la información, bueno, usted ya sabrá. Por eso dejo aquí como pregunta, no sé si entiende. El verso 14 enseña, sin quien los defienda, están al alcance de cualquier tipo de mal, es decir, un enemigo como Amalek. En este caso, el maligno se convierte en el pescador y los rebeldes de Israel en peces fáciles de pescar. Es lo que dice el verso. Como vamos a ver en el siguiente verso, en el caso de la historia del pasado, la red es una alusión a las incursiones de los caldeos en la tierra de Judea. Peces
que atrapó con el anzuelo es la población de Judea como botín de victoria. Echó la red, 3 veces echó la red en el mar de Israel, cogieron llevar a Babilonia. La tercera ocasión arrasó el templo y todo. El verso 14 declara que para los invasores esas incursiones son como un paseo militar, ya que la resistencia es demasiado baja, de modo que los dichos caldeos tienen o tendrán plena libertad para el pillaje, por eso se declara que ellos se alegran y regocijan, como se indica en el siguiente verso. ¿Quiere verlo de otra forma? ¿O se eleva la mente para entender de qué estoy hablando? En realidad, para aplicarlo a la vida, pues dile el problema que perdí 50 euros. Doy un ejemplo. ¿Por qué sucedió? Por algún error, algún fallo, no hizo el debido proceder. Por lo tanto, un mal permitió que esté desapercibido y cuando saqué la mano del bolsillo, bueno, no fue el caso, doy un ejemplo, pero sí sucedió, bueno, fueron 153 euros. Son la cantidad más grande que perdí, ¿vale? Que por error lo puse en el bolsillo del pantalón trasero y cuando metí la mano, no sé por qué puse la mano ahí, lo saqué, olvidando que tengo el dinero. Pues básicamente lo perdí, estaba en un Leroy Merlin, no sé, una tienda grande de materiales. Pero bueno, recuerde un ejemplo. Para algunos esto puede ser el único dinero que, de un ejemplo, ¿no? Que necesitaba para alimentarse un día, una semana, un tiempo, lo que sea, para comprarse sus pastillas, yo qué sé. O el tipo que sea del problema que le puede suceder, pues pasa un coche, le rompe el espejo retrovisor de la parte izquierda, tú ya no puedes mirar en el espejo con el coche, entonces tiene un problema, tienes que pagar, lo que otra vez me sucedió, pagar 150 euros para arreglarlo, el cambio. Son situaciones de pérdida, por son ejemplos que a menudo pues los pasamos por alto cuando normalmente deberíamos gozar de protección. ¿Por qué sucede? Bueno, en la mayoría de los casos ni pensamos que hay alguna razón espiritual o especial por medio de alguna clase de lección que nos quiere transmitir el Elohim de Israel. Pero suceden situaciones como esta y no nos planteamos el asunto ¿por qué pasan estas cosas? Vale. En este caso, el mal sabe y se regocija porque nos puede hacer un daño. Quizás no es gran cantidad para uno que gana 1.500 euros en un día, digamos, perder 10%, 150, no es nada, ni lo nota. Mañana, bueno, lo recuperas. Es decir, te limitas de tomar 4 cervezas en un club, digo yo, donde pagas 50 euros por una jarra de cerveza. Es decir, algo juegas la lotería y se pierde. Mañana los trabajaré, los volveré a ganar. Hay situaciones donde no damos precio a los asuntos, pero ahí sí cuando las cosas son importantes y las pérdidas por nuestra parte también duelen. Pero sobre todo el mal se regocija porque sabe que es porque hemos salido del escudo protector que él puede crear un tipo de daño menor o mayor según pérdida de dinero, de salud, de enfermedad, de yo qué sé, la vida de un ser querido, de lo que sea. Como falleció un ganso recientemente aquí. Me preguntó la hermana Magda, ¿te hiciste médico como ella? ¿Qué era ella? Patólogo. Es decir, aquí pues, tuve que cortar el ave, no lo desplomé, pero bueno, le quité por aquí las plumas de la tripa para cortarle y mirar a ver qué tiene por dentro. Todo bien, los intestinos no tenían parásitos ni nada, pero bueno, falleció. Una cosa rara, normal. Y el mal se regocija. Lo bueno es cuando nosotros ganamos provecho, aprovechamos todas las cosas, incluso las malas, para levantarnos una vez más, cerrar la brecha y seguir el camino. Cuando no se hace el debido proceder para rectificar las cosas, el mal vuelve a regocijarse y mañana viene con otra cosa más fuerte, ¿vale? Por eso, uno no debe sucumbir bajo la amargura de una situación mala que le intervino en su vida, sino buscar a ver cuál es el problema, rectificarlo para que no vuelva a suceder y seguir adelante. Eso es el asunto que se le indicó a Caín, básicamente. No caigas bajo el mal sentir. Haz las cosas bien, sigue adelante y todo se rectifica y estará para bien. Bueno, Habacuc 1, verso 15. A todos los saca él con anzuelo, los atrae en su red, en su traina los recoge. Por eso se alegra y regocija, es decir, a causa de sus éxitos. Y la otra audición dice, los ha pescado a todos con su sedal, los sacó con su red de arrastre y los recogió en su red, por eso se alegra y se regocija. Bueno, con decir él se refiere al caldeo, quien es asemejado a un gran pescador, en ningún caso a Adonai. Adonai permite que los hombres sean como los peces que no tienen amo, es decir, que se sitúa, quiere estar sin líder, debe aceptar que está sin protección. Si los hombres son sin protección, y que el caldeo lanza en al suelo, lo atrapa en su red y se goza, obviamente. Si tú vas de pesca, literalmente no te gozas cuando pescas 2, 3, 4, 5, muchos peces. Obvio que sí.
¿no? Eso es de sentido común. ¿Cómo no se va a regocijar el mal cuando tiene acceso y dominio y puede dominar sobre un hijo de Israel? Sí, si queremos ver la realidad espiritual que no se suelen ver o que a cual no estamos acostumbrados a mirar, porque la capacidad de entendimiento ha sido reducido a nada. Es decir, el Da'at está limitado a absolutamente nada de conocimiento. ¿Por qué? Bueno, hay un salmo, siempre me gustó, hizo el mal. Quitaron, puso la hacha a la raíz de lo que es Da'at hebreo, el conocimiento, lo que es Emet hebreo, y en lugar de nuestras verdades, de todo este conocimiento que estamos ahora exponiendo, plantó sus banderas, sus falsas enseñanzas. Entonces, obviamente que con una visión distorsionada no hay entendimiento sobre lo que leemos de nuestras propias escrituras. Más que no sabemos leer hebreo, por lo tanto leemos en español, ¿vale? Cosa que no revela, ya no le digo ni lo cuenten de la edición en rumano. Yo ya llevo 15 años sin abrir esta Biblia rumana porque, bueno, es preferente por comparación, ¿vale? Lo que es mejor. Por comparación, prefiero Reina Valera que la edición de Cornilescu, que es una edición rumana. Sí, eso. Entonces, con decir aquí, él no se refiere a Elohim, quien dispone a los hijos de Israel, es decir, permite que el mal haga su trabajo dejando a sus hijos sin indefensa. En este caso, él, el maligno, echa su anzuelo. El caldeo, en este caso, en el pasado o en el que va a ser en el futuro. El verso 15 está indicando que el Elohim viviente, les permitirá a los caldeos cual tipo de mal que quiera. ¿Vale? Si estamos vinculando este verso con nuestro estado, cosa que se puede hacer bastante bien, lo pueden ver, asociar y decir el caldeo que sea, el problema que sea que puede sobrevenir. ¿Vale? Si lo estamos vinculando al pasado, vemos los caldeos antiguos. Si estamos vinculando al pueblo de Israel actual, ¿vale? Que es el estado sionista israelí, igual es los que salen de Caldea. Por cierto, me pareció muy raro que ninguno se planteó el asunto. A ver, yo enfaticé dos asuntos. Deberían darle a uno pensar. A ver, ¿de quién está hablando? Ninguno de los dos casos, nadie se preguntó de quién está hablando. O entendieron todos, pero si les pregunto, no sé si me van a dar la respuesta correcta a quién me refiero. O simplemente no se percataron, no sé qué escucharon aquí. No entiendo, no se les voy a decir. ¿Quién? ¿Por qué? Porque pasó una semana y nadie dijo, ¿de quién estás hablando? ¿De quién está hablando aquí que levanta? Miren que se levanta un poder. Y enfaticé algunas palabras. Quien lo observa pueden decir, así es. Nada que ver. Si fuera en este caso, mencioné esto, harán pacto con ellos. Porque es lo que hicieron. Hemos hablado de la media y he dicho, Irán es la media antigua con quien los caldeos trataron, oh sí, mira, vamos a Estados Unidos, no, vamos a los de Filipinas. Sí. Bueno, dejen de preguntar ahora por qué no lo han hecho cuando debían. Eso, querían que actúe con cariño y que le divulgue el secreto. No, no les voy a decir, castigo, así. Bueno, deben entender. No entiendo de lo que habla, perdón. Claro, De lo obviamente, si no entendiste la vez pasada, ¿cómo va a entender de qué estoy hablando ahora? Perdón, Ya perdón. estoy convencido que eso así, ni deben decirme que no entiendes, porque lo sé. Sí. Lo escuché, lo vi la vez pasada, es todo el mundo tranquilo, quieta, como aquí, se terminó, pasó una semana y yo esperaba que me pregunte alguno, ni Mariana me preguntó, porque decirle yo, a ver, ¿qué es esto? ¿Te percató alguno? Ah, un agro, sí, es decía Ishai, porque está en el ejército, estuvo, entonces sabe que es una catapulta, pero no se percató de las palabras de antes que yo mencioné, que están escuchando para hacer presencia. No Shema. Por eso me gusta la posición de Habacuc. Dice, se puso en su puesto de guardia. Bueno, estoy aquí en la comunidad, me hago presencia en el Shabbat, me voy a reunir porque vamos a hablar de profecía. ¿Creen que eso se dispuso así Habacuc como ustedes? Para ver qué cosa dice Daniel hoy. ¿O no? La Ajot. Bueno, deben entender que la misma justicia implica obligar al Elohim de Israel dejar a su hijo o a su hija, amado, amada, a quedar al descubierto y por lo tanto a libre alcance del mal que desea atacarlo o atacarla. Siempre y cuando este hijo se siente y por lo tanto piensa para que después actúe en contra de cualquier sana instrucción que la fe establece en la Torah de Israel. Repito y recalco este orden de las cosas porque es primero el sentimiento que despierta el pensamiento que lleva a una acción. Ese es el orden que se da dentro de uno mismo. Siento que no habla como yo quiero. Entonces fomento pensamientos donde veo que las cosas no cuadran con mi corazón y me dejo llevar por mi sentimiento y me voy a buscar otra comunidad. Me salgo de aquí.
Es la actitud de todos, un sentimiento sobre el cual se desarrolla un pensamiento que se manifiesta después, tarde o temprano, en una acción. Por eso planteo el orden y lo repetí 4 veces. No sé si le hizo ruido las repeticiones. Bueno, en el caso de los propios caldeos, las evidencias están probando que en el antiguo Medio Oriente la red era un símbolo de poder militar y aparece en el arte babilónico donde sus deidades recogían a sus enemigos en redes. En la época de Habacuc, las fuerzas asirias y babilonias los asirios son los que llevaron el Samaria, el reino del norte, en exilio. Los asirios fueron conquistados por los babilonios, quien llevó en exilio la casa de Judá, ¿vale? Para que así tenga la mente más centrada. Tanto en los documentos de historia, las evidencias antiguas arqueológicas de los asirios como de los babilonios, el concepto de red era así, donde sus deidades, aparecían que extendían red sobre cierto pueblo, en este caso sobre Judá, aquí, y lo llevaban en el exilio, se supone. Es lo que ilustran estos dibujos, ¿cómo se llaman? Reliquias. Entonces, durante los días de Habacuc, en estas historias, estas reliquias babilónicas y asirias, se escribían, ¿sí?, líderes capturados con anzuelos literales, atravesándolos en las mejillas o en los labios, intensificando la metáfora de la conquista despiadada. Es decir, así como si fueran a pescar, vieron como un pez, le entra el anzuelo y sale por alguna parte de la boca y así lo sacas fuera. Eso se ilustró en las culturas antiguas y esta visión se planteó aquí en las escrituras. ¿Vale? Traten de ver el mal que sea que actúa de esta misma forma con un derecho porque al transgredir la Torah se sitúa fuera del escudo que les protege y por lo tanto se quedan sin amo al alcance de cualquier tipo de mal. A pesar de que el concepto de red, que en hebreo es jerem, es asociado al juicio en las escrituras. El mismo término transmite redención. En Ezequiel capítulo 47, verso 9 y el verso 10, hay otra clase de pescadores que extienden sus redes en aguas vivas, en este caso, de modo que no es casual que en Mateo capítulo 4, verso 19, los redimidos son llamados a aprender a convertirse en pescadores quien deben anunciar la redención. Incluso la pictografía de las letras que forman la palabra red, jerem, het, resh, mem, revela que el propósito de jerem es cercar, esa es la forma, una cerca, la consonante het, para sacar ¿a quién? A resh, que es cabeza, rosh, ¿de dónde? Pues de mem, que es maim, aguas. ¿Vale? Cerca, cabeza, agua, eso es una red, jerem, la palabra jerem. Antes de que se derrame cualquier tipo de juicio sobre un alma hebrea, primero se le dispone la redención, a fin de salvarse por medio de la teshuvah, y si uno se dispone a rectificar su mal camino, entonces un pescador lo pesca en su red, como se indica en Jeremías capítulo 16, verso 19. Cuando no le gusta en la red, saldrá fuera. Y fuera, ¿por qué sale? Porque es como un asno montés, y si no le gusta estar domado y que se encamine para el trabajo para cual el lamen lo quiere guiar a hacer, así que se va y aquí hay todo tipo de bestia, fuera lo que hay fuera de la red del Elohim de Israel, de su escudo, y después de ese trabajo donde se reúnen los hijos, buscan la teshuvah y la corrección, la rectificación en la red, pero israelita, en este caso se llama Redentores Yeshua, esta comunidad virtual, pues vendrán todo tipo de caldeos o de amalecitas, quien cazarán a su voluntad, izquierda y derecha, dice sin piedad, joven, niño, abuelo, anciano, no importa el grado, que fue un rabino, que tuvo visiones, que hizo no sé qué cosa a los huérfanos, a los hospitales, a los enfermos, ¿no? A quien se va a algunos predicar, al menos decir de palabras, no en hechos, ni en realidad, solo es decirlo. Pero muchos dicen muchas cosas, en realidad no hacen nada de lo que están diciendo, porque cuesta sujetarse, cuesta estar obedientes dentro de una cerca. No sabe que esta cerca está diseñada para que te proteja, no para que te limite tus derechos, sino para que limite el mal que sin ella entraría y haría estragos con tu vida. Recuerden siempre, antes de cualquier tipo de juicio se les regala la oportunidad de detenerse de su mal caminar para poder regresar bajo el escudo de la bendición. Siempre y cuando desaprovechan por la necedad, porque no por otra cosa. Cuando se les dispone una mano de ayuda, el siguiente mal paso da derecho al mal mismo. Para apoderarse, que se apoderará de lo que sea que tienes o estés en cualquier cosa que está a su alcance. El uso del término anzuelo. Y la hermanita Ana Milena quiere girar la cámara porque lo estoy viendo al revés así, tumbado.
No tiene importancia, es solo nada. Este término anzuelo recuerda que Adonai usa medios ordinarios para lograr fines extraordinarios. Su propósito es humillar a los orgullosos a fin de darles una oportunidad al cambio, juzgar a los malvados y rescatar a los perdidos. Mientras desafía la complacencia, consuela a los afligidos. Verso 16. Habacuc 1, verso 16. Por eso sacrifica, es decir, por su éxito, por eso sacrifica a su red. Vale, no hay problema. Era una broma, no es para tanto. Con que dejas la cámara encendida me conformo. Sí. Por eso sacrifica a su red e inciensa a su traina, porque gracias a ella expingue su porción y suculenta su comida. Es decir, la comida, la presa que ellos han logrado es muy rica, eso es suculento. Y por eso se sacrifica por su red de arrastre y hace ofrendas a su red, porque a través de ello su porción es rico y su alimento es grasa, dice la edición del hebreo rectificado. La expresión hará sacrificios a su red quiere decir a sus armas, a su poderío y a la destreza militar, con los cuales ganaron sus victorias. Nada de agradecer al Elohim viviente por levantarlos y por permitirles que extienda su red en la tierra es decir, en el propio mar de Israel, y para llevar a los hebreos cautivos fuera. No hay evidencia en los monumentos de los caldeos que pagan honores divinos a sus armas. Eso sí lo acostumbraban los escitas, los que estaban por esta parte por donde nací yo, o Rumanía, y otras naciones, otra cultura. Pero los caldeos no acostumbraban a hacer ofrendas para las propias armas. Por eso, lo que declara aquí el verso es una expresión, una metáfora. No es cuestión de armas, no es cuestión que no honra al Elohim de Israel, sino sus propios logros. En lugar de honrar al Elohim viviente por concederles la facilidad de conquista, ellos mismos se convirtieran en ídolos o en deidades, en Elohim, en Elohim de sí mismo. Elohim es una palabra plural, ¿vale? No podemos en Elohimes, ¿vale? En deidades mismas personas, sí, eso. ¿Por qué se convierten en deidades y se honran a ellos mismos? Lo que declara en realidad el verso. Por el poder, por su propio poder y la destreza o el arte de la guerra. En lo que un hombre confía se convierte en una deidad para él. Cuando uno confía más en su propia opinión que en una evidencia probada a través de 3.500 años de historia hebrea, dicha opinión es elevada posición de Elohim, ¿vale? Por eso tomé acción cuando la hermanita cantó Ishma Israel. Y yo le pregunto, ¿dónde encontraste este? Por YouTube lo vi así, lo analicé. Dice, pero esto está en contra, con eso te pones, si esto fuera verdad, te pones en contra de una historia de 3.500 años de historia del idioma hebrea, donde dice Shema. Es lo que sucede cuando uno mantiene y persevera y confía más en su propio punto de vista, la misma persona, es decir, pasa por alto todo tipo de evidencia, como están los con la luna llena, los lunáticos, como están los del nombre Yahweh, o Yahshua, o Yahuwah, bueno, un montón de otros derivados e inventos. Tratas de decirles que eso no existe en hebreo, no hace caso a nada, porque yo que sé, una revelación, lo que sé, cosa que les suele suceder por la cabeza, no se desvía de su punto ni muerto. Eso es porque no es cuestión de negar a Israel, de negar el idioma donde Ishma, aunque es una palabra hebrea que tiene que ver con lo que vamos a hacer, nos revela la disponibilidad de hacer Shema, es decir, ahora y no mañana. No voy a escuchar mañana para obedecer. Algún día, como decir, no tengo que hacerlo ya, hoy mismo. En todo caso, ayer. Es así, no mañana. Por eso es Shema. Hoy presto detenida atención. Que si me pregunta dentro de una semana, no se le puede decir. Sí. Vale, debería ser Shema la vez pasada. Eso es oído inteligente. Porque no estoy hablando para hablar. Tengo otras cosas mejores que hacer que estar hablando para hablarles a ustedes. ¿Vale? Puedo invertir mi tiempo más tranquilo y escuchar una canción de alabanza muy bien, o bueno, viendo alguna escritura. Eso, cuando uno pues se fía más de su propia palabra, de su propia visión, opinión, lo que sea, confía más en su propio punto de vista, aunque con esto se pone en contra de 3.500 años de historia hebrea, dicha opinión es elevada posición de Elohim. Por lo tanto, se convierte uno, porque la opinión de uno, la imagen, la palabra de uno es él mismo, como lo describe a la persona. Por lo tanto, él mismo se convierte en Elohim, se pone por superior a cualquiera. Cuando un hijo se acerca y se cree básica, cuando un hijo se cree, una hija se cree más sabio, más sabia que su propio padre, su propia madre, ¿qué está haciendo? Se eleva a una posición de Elohim. Cuando un hijo se cree superior, hay solo una actitud
una posición permitida en el pueblo de Israel, hablando en general, donde un hijo puede retractar, negarse, hacer caso, desobedecer a sus padres, cuando los padres les enseñan algún tipo de idolatría, desviarle de la senda donde tiene que adorar a Adonai, al Elohim de Israel. Los hijos ya no tienen, es la única cosa donde se permite en la fe hebrea que los hijos desobedezcan la palabra de sus padres, aun cuando los padres no tienen razón, los hijos deben guardar su palabra, no sobreelevarse, ¿vale? Si lo hace, no es cuestión de decir tengo razón, es cuestión de elevarse a una posición que es equiparable a una deificarse, creerse superiores. Es falta de respeto, falta de humildad, porque ya, como se conoce el quinto mandamiento, como se suele conocer, es el único mandamiento acompañado de una bendición, ¿vale? Honra para que te vaya bien. No honras, obviamente no puedes esperar que te vaya bien. ¿Sí? Cuando uno no honra al mismo Elohim viviente por cualquier cosita pequeña o grande que está en su vida, es porque la propia persona, consciente o no, se deifica. Es deificar. Cuando asumimos que aquello que tenemos como emuná o como fe hebrea es debido al propio esfuerzo, elevamos a posición de deidad nuestra propia capacidad. Cuando nos asumimos privilegios como derechos o incluso títulos, despojamos de sus privilegios al mismo Elohim viviente mientras nos deificamos, aunque en la mayoría de los casos lo hacemos de forma inconsciente. Es decir, no somos conscientes, me incluyo, ¿vale? Para no decir otra cosa. No lo decimos si yo me diría, por ejemplo, el Rav Daniel, me hace risa solo nombrarlo, ¿vale? El Roé, Daniel Udraika. Sí, hay otro prestigio, suena diferente, ¿vale? Impone por lo que representa este término. Pero al hacerlo, ya de por sí me elevaría a una posición superior, ya no sería un hermano más. En cuanto a la redención, somos iguales, ¿vale? ¿Qué responsabilidad distinta o capacidad, una bendición de parte de Elohim en ese sentido, para tener más conocimiento sobre algunas cosas? No califica a uno a tener un título. Si uno es roejo, morejo, pastor, lo que sea, ¿cómo sería el hermano José, que compuso esta canción muy hermosa para el Shabbat? Título honorífico le vamos a poner el músico. Sí. Pero no suena si le decimos así, el músico. No impone. Si yo soy el rabino, el profesor, el doctor, el sabio, el tzadik, el justo, ¿no? Transmite otra, entiende esto bastante claro. Obvio que cuando se plantea este asunto en forma transparente, cualquiera niega que estaba haciendo esto, decir que tenía la intención de elevarse a postura de Elohim, ya que nadie en sus cabales desea deificarse y por ende despojar al Altísimo de sus derechos. Pero a menudo se puede actuar así de forma inconsciente. Por eso he dado un ejemplo. Cuando yo digo que la palabra ruj es la palabra correcta, porque eso estaba en hebreo antiguo, yo no conozco este hebreo antiguo, pero alguien dijo, no, a ver, yo decía, no existe, es el ruaj. De hecho, es una palabra que está en femenino. No, que no lo entiendes, me estaba diciendo. Dijo, bueno, yo no sé hebreo, pero la persona que me estaba diciendo que yo no lo entiendo es 100 veces más, o para no decir un extremo, más neófito que yo en el hebreo. Me dice, no, tú no entiendes, es ruj. A ver, sí, es así. La palabra ruach se escribe con resh vav. Entonces puedo leer de una forma, pero es incorrecto decir el nombre o el acrónimo de las 3 letras que forman la palabra ruach. No es correcto. Het, ruach, resh vav hei, het. Aunque si yo digo la letra inicial, es incorrecto porque la palabra desde siempre es ruach o rujot, es en plural femenino, ¿vale? Si uno insiste en que tiene razón, ¿qué puede decir? ¿Por qué lo hace cuando es neófito en el hebreo? Cosa que yo ni siquiera me eleva al nivel de conocimiento, es decir, estoy en mi posición, que reconozco mi postura humilde, ¿vale? Sincera, no sé. Yo no sé hebreo, ¿vale? Si en todo caso, si no sé algo, pregunto a mi hijo. Él sí sabe hebreo, él sí sabe. Así, le pregunto a él, como hice en este caso con algunas palabras, incluso hoy día. ¿Está bien dicho esto así? Él me dijo, sí, muy bien, ¿vale? Pero cuando viene una persona y dices, es ruj, cuando yo sé que es ruach. ¿Por qué? Porque veo una historia, desde cuando le investigo, de miles de años de historia, que está dentro de Israel y nunca aparece ruj, sino ruach o rujot. Esta persona, si insiste así, es porque no tiene intención, pero conforme a las enseñanzas se está deificando, se está elevando a una posición de conocimiento, de autoridad, que trata de reclamar que se le reconozca y que sea aceptada cuando no tiene razón, ¿vale? Eso es lo que está haciendo el mal.
básicamente. Ahora, por bendición, cuando uno recupera el conocimiento, tiene la capacidad de comprender el mal que está dentro de uno, que lo está viendo bien, ¿vale? Ahora, decirle a uno que está mal cuando se ve bien, ahí entramos en lo que nos dice el proverbio. Dile al necio, incluso si les das una buena dirección, te echará una piedra en la cabeza, terminará siendo tú el mal. Básicamente es lo que sucedió. Vale, es decir, solo son cosas cíclicas, aprendemos y las experimentamos de las escrituras, que es cosa que a la vez nos fortalece, nos capacita, nos anima a seguir adelante. En caso de Nebuchadnezzar, todo conoce su historia, no fue por casualidad registrada su historia en los anales bíblicos, sino por mostrar que la naturaleza humana, cuando pierde de vista al Elohim viviente, puede sobrelevarse diciendo, no son estas o aquellas mis propios logros. Ejemplo, 300 libros, 500 audios. Es tremendo. Sí que es mi esfuerzo, sí que es mi mérito, sí, pero a la vez sé que los tengo o los obtuve, no por mi propio esfuerzo, sino porque por el camino, por la dirección, por lo que nos dio el Elohim de Israel. Por eso, aunque los dispuso, yo los escribí, yo los hablé y les expliqué. Herencia, por eso yo no cobro por lo que estoy haciendo, porque es herencia que nos pertenece a todos. Hay quien trabaja, hace vídeos, los monetiza y gana de ellos. ¿Vale? Yo sé que lo que estamos compartiendo, vamos, es la palabra de Habacuc. Estamos viendo el futuro a través de esto. Es nuestra, nos pertenece esta historia. No me puedo apoderar de ella. Si me apoderaría de ello, me convertiría en Elohim. Comprendan por qué ciertas personas, quien fueron personas importantes en el mundo cristiano, al acercarse o al desear integrarse en el pueblo hebreo, les digo, o les dije, y hasta los trato como alguien que no saben absolutamente nada. No porque no saben nada, porque obviamente han leído de las escrituras. Ya les he dicho tantas veces, 20 años, yo he tirado 20 años de mi vida a la basura, ¿vale? Pero durante 20 años yo he leído las escrituras. No significa que no tuve conocimiento sobre la letra de las escrituras, pero el entendimiento sobre ella, eso sí lo deseché. Por eso trato a las personas como si nada saben, aunque sí que tienen conocimiento porque han leído en la Biblia. Fácil separar los asuntos. Separar la identidad de una persona de su ego, donde uno construyó una vida, un historial, en cual puede decir, yo lideré una iglesia. Hay quien pasaron por aquí, de todo tipo. Yo fui dirigente, líder me encargué de las alabanzas. Dirigía la congregación en alabanza, aquí ordenaba los cánticos y todas estas cosas. Yo sermoné, hablaba, prediqué por las calles, compartí folletos, bueno, muchas cosas que hizo uno, lo que era él. Eso es equiparable a lo que está escrito en los apóstoles. No hemos hecho nosotros en tu nombre, hemos ido a la cárcel, a los enfermos, hemos predicado en las vallas, a las puertas, en las calles. No hemos hecho nosotros. No trato porque las personas no saben. Y no porque no saben nada, sino porque deben aprender a dejar toda vanagloria a cual estaban acostumbrados en el antiguo mundo si desean edificar sus almas conforme a las virtudes de la identidad hebrea. Muchos dicen así, yo era pastor, yo dirigía el culto, las alabanzas, predicaba. Bueno, cuando uno comienza el curso de la conversión a la identidad o la fe hebrea, debe aprender a vaciarse de todo lo que era y sabía, si es que desea edificar un alma en cual el Elohim viviente se complazca. Cuando esto no sucede, es porque el yo propio es entronado como deidad y los propios logros son los que reciben culto. Eso es traer ofrenda a su red, ¿vale? Repito, no hay evidencia arqueológica de que ellos sí hacían eso. Por eso es una alusión a algo superior. Los caldeos no tomaban la espada y le traían un incienso, ¿vale? Sino que deificaba, es la actitud que ellos tenían, sus propios logros, éxitos. Honraron lo que hicieron como si fueran su mérito, sin tener en cuenta que todo lo que tenían, eso, yo lo tengo, bueno, voy a decir eso es más fácil, más sencillo, que es un palillo. Espérate que no... Un palillo de eso, si no fuera por Elohim, y por él, y lo digo con sinceridad, no con falsa humildad, no tendría eso. Porque yo sé que sin él lo que habría sido, sé el camino por donde iba. Así que cuando uno no agradece a Elohim por cualquier cosa, y por aquí sí, por donde miro, hay millones de cosas aquí que me rodean básicamente, pequeñas y grandes, ¿vale? Uno se atribuye ciertos méritos y, bueno, se está honrando a él mismo. Vale, bueno, ese era el problema del planteamiento no solo de los caldeos, sino el mal actuar en general. Verso 17, el último verso, ¿verdad? Dice, por eso vacía sin cesar su red. ¿Por qué? Porque obviamente me va bien, cosecho mucho, tengo que vaciar para cosechar más.
Por eso vacía sin cesar su red para matar naciones sin piedad. La otra versión dice, debe entonces seguir vaciando su red de arrastre y matando naciones sin piedad, que esa es la razón, es razonable. La idea, a la hora de los antiguos caldeos, la idea es que se llevaron sus botines y cautivos en su red. Bueno, fueron aquí, hicieron incursión en la tierra de Israel. Como saben, Daniel fue llevado en la segunda incursión, creo. Sí, todos los líderes fueron llevados en la segunda incursión, creo, y llevados a Babilonia, la flor de la élite, de la gente, gobierno, como Daniel y sus 3 amigos. Era la práctica, no solo el botín, sino la gente, y lo vaciaban o lo aseguraban en sus propios territorios. Y luego emprendían otras nuevas expediciones para adquirir nuevos botines. La pregunta se responde en el próximo capítulo. A esta pregunta, ¿debe entonces seguir de esta forma así? Donde se pronuncia el juicio sobre los caldeos. Cuando hemos estudiado el libro de Zacarías, hemos visto y a la vez explicado el poder que está por surgir. No solo que echarán sus redes sobre el estado actual israelí, sino que procederá de la misma forma antigua, matando a quien debe matar y llevando fuera de la tierra de Israel a todo aquel que no puede permanecer en esta tierra. La explicación está por escrito, está en audio, Zacarías capítulo 13, verso 7. Desde el verso 7 hasta el verso 14. No, hasta el capítulo 14, verso 2. ¿Vale? Refresca la memoria con lo que está por suceder. Zacarías 13 al 7, 14, hasta el capítulo 14, verso 2. La explicación está, en varios audios. De modo que si una vez vaciando su red, ¿qué hará? Pues volverá a echar nuevamente la red para reunir gente como peces para llevar fuera de Israel. ¿Llevarlo dónde? Ahora sabemos lo que en aquel momento no sabía. Estaba en la visión Zacarías capítulo 5, verso 5 al verso 11, la explicación al estudio de la mujer en la efa. ¿Qué cosa se saca de la tierra de Israel y se lleva a dónde? Lugar de proveniencia de los caldeos. La mujer en la efa era la maldad. La maldad representa todo tipo de iniquidad, ¿vale? Que será sacada de la tierra de Israel y llevada en la tierra de Sinar. Básicamente es el lugar de nacimiento de los caldeos, símbolo del mal. El éxito a menudo ciega la capacidad de razonar, de modo que uno llega a creer que por tener éxito, es decir, por no experimentar problema alguna o impedimento alguno, debe de que está haciendo lo correcto. Por el mero hecho de que uno no recibe un castigo automáticamente que actúa en transgresión, aunque de forma inconsciente, a la Torah, transgresión a la Torah, no significa que gozan de la aprobación del Altísimo, pero ellos no lo saben. Ellos creen que sí. Las escrituras nos enseñan que eso no es así. Demasiados creen que por no percibir efectos visibles de las advertencias que se les indican que resultará tras un mal pensar o proceder, creen y afirman hipócritamente que no pasa nada y que los hermanos siguen por sus caminos, aunque siguen por sus caminos y procederes individuales. No hay ningún problema, ya que nos veremos en la Nueva Jerusalén. Obviamente que uno o más caminos llevará solo en un lugar, a Roma. Por eso el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Mientras que para la Nueva Jerusalén solo hay un único y exclusivo camino. Nos apegamos, nos aferramos, nos acomodamos a él. 2 caminos, dicen, 2 no van juntos si no están de acuerdo. Por lógica contraria, si 2 no van juntos, es que no llegarán al mismo camino, porque no hay 2 formas de llegar a la misma realidad. No puedes alcanzar al Elohim verdadero en el cristianismo, porque el Elohim verdadero mostró el único camino para acceder hacia mi presencia es pasar por medio del campamento hebreo, entrar en el lugar santo, en el recinto que está exactamente en medio del pueblo de Israel, no está por China, por algún lado, tengo que viajar por allá por el mundo para entrar en el atrio y traer una ofrenda en un altar que está en Siberia. En Israel, el sistema del santuario es un ejemplo en miniatura de todo el plan de redención. Este fue diseñado y establecido en medio de este pueblo. Por lo tanto, un camino por donde van los chinos, puede creer yo, de que alcanza como los indios la nirvana. O como los judíos entienden que, tristemente, el concepto de la nirvana, de la reencarnación, no está tan ajeno al judaísmo, porque en el judaísmo cree que todo alma es la reencarnación. Cuando no hace el tikkun, la rectificación correcta, se reencarna una y otra vez. Por lo tanto, si uno me debe $50 o euros, yo no lo perdono de esa deuda. Esta persona se reencarnará y yo también, aunque se encarnará en un burro, puede ser. De aquí los chinos creen que puede que el gatito, el ratón, el gusanito, la hormiga puede ser quién sabe, mi antepasado, no sea, que lo aplaste y mate la existencia futura de mi propio hijo, que puede ser, quién sabe. Este concepto no está muy lejos de lo que está dentro del judaísmo. Es flipante cuántos conceptos no
hebreos, no Torah, está en la mente del judaísmo rabínico, ¿vale? Casual, bueno. Recientemente, no hace mucho, escuché que un caballo, bueno, el alma de un judío se encarnó en un caballo, ¿vale? Una vez que este caballo completó su trabajo y fue comprado por un rabino con el precio que le debía aquel hermano a la persona, cuando esta persona aceptó el dinero y perdonó la deuda de aquel hermano fallecido, en aquel instante murió el caballo. Y el rabino le dijo, ya el alma de tu hermano está en paz, quien te debía $50 que yo pagué por tu caballo. Bueno, cosas flipantes. No hay dos caminos que lleven a la Nueva Jerusalén. Dos caminos o más llevan a Roma, ir a Babilonia, lo que sea, en otras partes, como cada uno quiere llamar. Aquí nos ajustamos a este camino exclusivo que lleva en la tierra de Israel, por medio de Israel, ante la presencia del Elohim de Israel. O podemos andar en paralelo a él. Muy bien. Recordemos la explicación al caso revelado por medio de la historia de Ruth, Orfa y Noemí, quien recuerda el estudio que tuvimos. Las tres describen un camino en cual el remanente de Efraín, junto con el judaísmo y el cristianismo, pues pasan juntos por un cierto camino. Orfa y Ruth nacieron básicamente en una misma nación, misma tierra, en este caso de Moab. Orfa es el tipo para el cristianismo. Ruth es un alma que igual nació en Moab, por lo tanto puede decir es moabita, pero su identidad cambió. ¿Por qué? Porque revela ser el tipo para el antitipo que es el Efraín. Por el retorno gradual de la casa de Judá, es decir, de Noemí, hacia la tierra de sus ancestros, como está indicado, libro de Ruth. A pesar de que Ruth nació en Moab como Orfa, Ruth reveló que su alma es hebrea, de modo que independientemente de que Efraín y el cristianismo van juntos por un camino paralelo, que parece que es el mismo, al final tal como Orfa siguió por la senda en cual se encontraba, Ruth continuó decididamente junto a sus hermanos, es decir, a Noemí, hacia la Nueva Jerusalén. Les recomiendo este estudio, está en audio también por escrito, la historia de Ruth, Orfa y Noemí. No se confundan, lo que parece bueno no siempre es bueno. ¿Por qué? Hay un otro estudio con este título. Las apariencias engañan. No todas las cosas que parecen buenas son buenas. Parece que dos personas van por el mismo camino, pero no se ve que no andan en la misma senda. Van en paralelo. Tarde o temprano se separarán. La expresión vacían su red sin cesar es para llenarlas obviamente nuevamente. A un mal sentir, pensar o actuar se les permite llenar su red, vaciarla y volverla a rellenar en un cierto ciclo para probar una y otra vez que aquello que se siente o se piensa, se debe revelar por medio de los actos obrados. La frase todas las cosas se revelan se refiere a la idea de que nada puede permanecer oculto para siempre ya y que las verdades serán eventualmente conocidas. Acuérdense de la explicación que hemos dado al verso 4, donde hemos visto el sentido de la palabra raíz usada en el texto, la raíz yatzá. A veces no es difícil ver. No, a veces nos es difícil ver y comprender dónde se esconde el mal actuar. Por eso se le da tiempo a todo y a todas las cosas para mostrar aquello que no se suele ver de forma transparente. Lo mismo se revela en el estudio dedicado a la parábola del sembrador. Sé de que estamos acostumbrados a ver solo las cosas que se suelen presentar como buenas. Y esto al estilo del maligno, quien reveló al Mashiach solo aquellas partes bonitas del mundo. ¿Recuerdan las tentaciones? Mira aquí, cosas buenas a ti te lo doy. Esta es la que hace el mal. Crea una ilusión donde trata de impresionarte, de acudir a tus sentimientos con cosas bonitas. Esa es la historia, está en Mateo capítulo 4, verso 9 al 11. Pero la justicia requiere que todas las cosas ocultas sean reveladas con su real rostro. Cuando no se quiere dar a luz el mal pensamiento oculto, a veces se requiere de un acto que fuerza o determina que la propia persona revele su mal pensar. Esto está explicado en otro PDF donde se les enseña los siete pasos para afrontar a un enemigo disfrazado de amigo. Uno que te dice, querido, querida hermana, que en realidad no es más que un alma que se edifica a sí misma y no trata de acomodarse a este único camino que requiere por esa transparencia, rectificación de las cosas. ¿Vale? La raíz yatza es sacar a luz, dar a conocer. ¿Vale? Por eso se permite que la red se vacía, se rellene, es decir, entre una obra mala, pues actúe en un ciclo donde se desarrolla a fin de ponerse o ponerle en un contexto donde algo malvado se revele, permita brotar, permita revelar su
cara maligno, su intención o pensamiento maligno. Esta obra es necesaria, que este ciclo es necesario, porque como se ilustra en la parábola del sembrador, está en el PDF, se llama Sembrad en todo el mundo, así encuentra el PDF en el archivos del Grupo en Defensa de la Verdad Hebrea, Sembrad en todo el mundo. En la parábola del sembrador se revela que las raíces de las buenas semillas de trigo suelen estar entrelazadas con las de la cizaña, que están ocultas bajo la imagen del trigo. ¿Vale? Tú no ves la cizaña porque por lo general en un campo se ve el trigo. Hasta que madura no puedes marcar la diferencia entre las espigas, los tallos. Los ves todos igual verde. ¿Cómo sabes cuál es la cizaña? Cuando madura entonces le ves, pero si quieres cortarla es un problema, ¿verdad? Han pasado en un campo de trigo. Cuando encuentran un campo de trigo y quiere ver a 5 metros una mala hierba, ¿cómo llegan para alcanzar? Hasta 1 metro, 5 metros para romper esa mala hierba. Salvo que pisas otros 10, 20, 200 granos de trigo para llegar a ella, pues no puedes tocarlo. En la mayoría de los casos, las raíces de los hijos de Israel están demasiado pegadas a los del mundo gentil. Es decir, a enseñanzas ajenas al pueblo hebreo, a pensamientos de orden del mundo, etc. Solo el tiempo de la redención determina que estas raíces se desenreden y separen. Hay cosas muy especiales cuando en comunidades como es mi Redentor Yeshua se procede de una obra que a menudo no resulta tan fácil para separar las raíces de los sentimientos de los pensamientos como las acciones ajenas a las indicadas en la Torá de Israel. En todo caso, todo tiene un tiempo límite dentro de los planes del Redentor de Israel, ¿vale? Para todo hay una fecha. El verso dice, vacía sin cesar su red para matar naciones sin piedad. ¿Vale? Viene como una pregunta porque eso tiene hasta cuándo. Esperamos con plena firmeza que la dicha red maligna pronto se romperá, de modo que nadie, ningún hijo o hija de Israel nunca más caerá como presa fácil al alcance del maligno. Y vamos a continuar con el capítulo 2. Y con la provisión de Adonai, poder completar este siguiente capítulo. Gracias a todos por estar antes. Diría normalmente por hacer Shema, pero me conformo con decir estar presentes. ¿Vale? Vale, dejo el micrófono que sigue en el... Salmo 117. Alabad a Adonai, naciones todas, tribus todas, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Adonai es para siempre. Aleluya.
Shabbat.